Muy buena tarde, mi nombre es Bernardo David Velázquez Figueroa, me dedico a la docencia. Soy maestro de educación primaria urbana, egresado del Instituto Normal Mixto Alejandro Córdoba de la ciudad de Huehuetenango, Guatemala. De la misma manera tengo un profesorado de educación primaria intercultural por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y actualmente estudiando la maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía. En esta oportunidad vamos a platicar de un tema interesante referente al maestro ideal. Un tema interesante. Cuando hablamos de maestro ideal, quiero empezar con una frase interesante de Alejandro Magno, quien dijo: estoy en deuda con mis padres por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. Frase interesante de Alejandro Magno. Entonces, cuando hablamos de maestro ideal, todo depende de los puntos de vista, criterios, características que es necesario considerar, tomar en cuenta. Actualmente hay diferentes corrientes pedagógicas, grandes pedagogos como Paulo Freire, Vygotsky, entre otros, que han hecho grandes estudios. Para empezar el tema específicamente, en la Universidad de Montreal, en Canadá, hicieron un estudio realizando una encuesta, una pregunta a los estudiantes en el sentido de ¿quién es el maestro ideal? Y se encontraron diferentes respuestas. Por lo tanto, que al hablar sobre este tema, todo depende, el maestro ideal está en la mente del estudiante, en la mente del alumno, dependiendo de características, intereses, necesidades del alumno. Por lo tanto, para hablar de maestro ideal, quiero enfocarme en algunos aspectos, algunas características, cualidades que toman en consideración padres de familia, estudiantes y comunidad en general. Empecemos con la primera, número 1. Conocimiento y didáctica. Para muchos, el maestro ideal es el que tiene mucho conocimiento, sabe bastante. Y además de eso, tiene didáctica. Quizá para algunos la didáctica no sea tan importante, pero con el hecho que un maestro tenga suficiente conocimiento, para ellos, excelente. Este es el maestro ideal. Quizá para otros no lo sea. Para muchos alumnos, el maestro ideal es el que tiene el arte, la capacidad de enseñar, ¿sí? Tiene didáctica. Y en ese sentido, pueden haber maestros con muy buena formación académica y que tienen una gran didáctica, pero también pueden haber maestros con una gran formación académica, muchos conocimientos, pero les falta ese plus, les falta ese arte, esa manera de transmitir, de enseñar. Por lo tanto, le faltaría didáctica. Pero pueden haber maestros que quizás se quedaron solo con el título nivel medio en este país y que tienen un gran talento para enseñar. Entonces ahí puede haber, este es el maestro ideal para algunos o para otros no. Característica número 2, apasionado. Para muchos, el maestro ideal es el que tiene pasión, el que siente amor por su profesión. Maestro apasionado, aquel que desarrolla su labor docente con entusiasmo, con vocación, sin importar si realmente tiene mucha preparación académica o no. Y aparte de ser apasionado, también podríamos tomar en cuenta otros criterios, otras características, que puede ser responsable, justo, creativo, colaborador, flexible y principalmente ético. Esa es una palabra muy importante, un valor muy importante, porque un maestro puede ser muy apasionado por su trabajo, en el sentido de que llega temprano, desarrolla sus clases muy bien, tiene conocimiento, buena didáctica, pero quizás esté fallando en algo muy importante que se llama ética profesional. Y en esa parte le afectaría bastante porque mancharía su imagen, su reputación. Su conducta ya no sería intachable. Por lo tanto,
dejaría de ser el maestro ideal. Pero por el contrario, es ético y reúne muchas virtudes. Para muchos, o quizá para la mayoría, sería el maestro ideal. Característica 3, proyección social. Hace tiempo, los maestros que iban a las comunidades rurales, por el hecho de alejarse de su casa, pues tenían esa característica de relacionarse con la comunidad, con los padres de familia, con las autoridades locales, gestionando, involucrándose en actividades sociales. Incluso hay maestros que, aunque trabajen cerca de su vivienda, tienen todavía ese rol, desarrollan ese rol, relacionarse con la comunidad en los diferentes proyectos y actividades. Y eso no tiene precio. Muchas comunidades, padres y familia, valoran bastante, demasiado, esa virtud del maestro. ¿Cuántos maestros han trabajado en comunidades lejanas? Quizá de aquí hace 15, 20 años, y los señores, los comunitarios, aún lo recuerdan con cariño porque tuvo ese don, esa característica de la proyección social, y por lo tanto para ellos quizá él fue el maestro ideal. Siguiente característica, 4, buena formación académica. Quizá algunos dejen de forma secundaria aspectos como los que ya mencioné y le pongan mucha importancia a lo que es la formación académica. De repente llega, es licenciado en educación, excelente, aunque esté fallando en otras cualidades, pero por el hecho de tener una muy buena formación académica lo pueden considerar el maestro ideal. Entonces hay muchos criterios, muchos puntos de vista que es importante abordar. Siguiente, da más tiempo, o sea, el trabajo extra. Y eso tiene que ver con el maestro apasionado. Muchos docentes que faltan 20, 15 minutos para ingresar a sus labores ya están ahí en la escuela, viendo qué hacer. Quizás son los primeros que llegan y los últimos que se van, viendo que todo quede en orden, que quede organizado, y esa característica muchos la ven puntual, responsable, cumplimiento de horarios. Para muchos quizá él sea el maestro ideal, para otros quizá no lo sea. Cuestión de criterios, como he dicho anteriormente. Para otros puede ser maestro ideal aquel docente empírico y tradicional. Muchos recordarán aquellos tiempos de la educación tradicional, la educación rígida, la educación formada de esta manera, bastante estricta. Muchos dirán, ojalá esos maestros en esos tiempos, cuando tenemos nuevas generaciones de estudiantes que están un poco fuera del camino correcto. Pero sin embargo, ahora los tiempos han cambiado, tantas corrientes pedagógicas modernas que orientan el proceso educativo desde otro enfoque. Pero muchos recordarán y anhelarán nuevamente el maestro tradicional, empírico. Muchos docentes que no tuvieron el título de maestros, pero a través de la experiencia pudieron desarrollar su labor de forma muy adecuada. Y para muchos, ellos son los maestros ideales. Siguiente característica. No tanto característica, puede ser un maestro ideal. La mayoría consideraría aquel que reúne muchas características, diferentes virtudes, porque tendría que analizarse de forma integral. Entonces, quiero hacer mención de algunas características muy importantes que quizá muchos podrían tomar en cuenta para considerar a un maestro ideal. Una característica muy importante: está dispuesto a aprender. Como decía Luis Beltrán Prieto, un escritor venezolano, no puede ser educador quien ha perdido la capacidad de aprender. Qué interesante esta frase de este pensador venezolano. El docente, más allá de transmitir conocimientos, también tiene esa característica de aprender de sus estudiantes. Aprender, esa es la experiencia adquirida, porque eso es lo importante de la educación,
esa transmisión de conocimientos. También los estudiantes pueden enseñarle al maestro, aunque sea aspectos simples, una vivencia, por ejemplo, es aprendizaje. Siguiente característica. No descuida la propia formación. La educación no cambia el mundo, dice un pensamiento. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y ese es el rol del maestro. Influir positivamente en las nuevas generaciones, principalmente niños, jóvenes, a quienes se espera un potencial, de quienes se espera que sean las personas capaces de cambiar el mundo. Pero cambiar el mundo me refiero a que primero el maestro cambiar su actitud, cambiar algunos aspectos que considera que están un poco desorbitados, algunos aspectos que necesitan ser reforzados. Y más allá de esto, influir positivamente en los alumnos, quienes tienen que ser generaciones con una filosofía diferente, un pensamiento diferente orientado a cambiar una sociedad. Siguiente característica. Transmite su pasión por el aprendizaje. Como decía un poeta irlandés, William Butler, la educación no es llenar un cubo sin encender un fuego. Esa parte de la pasión, que el alumno, el estudiante, al ir a la escuela, pues se sienta motivado. ¿Por qué? Porque su maestro lo motiva, ¿ya? Entonces, esa es la importancia del proceso educativo. Siguiente característica. Posee el don de la palabra. Hay un proverbio árabe que dice: no abras los labios si no estás seguro de lo que vas a decir. Es más hermoso que el silencio. El maestro tiene que ser elocuente. El maestro la hace de todo, da clases hasta de consejero. Es milusos, polifacético. Y al maestro lo invitan a dirigir eventos, actividades socioculturales. Le piden consejos, recomendaciones, asesorías. Y un maestro tiene que tener ese buen léxico, hablar bien. Y en ese sentido es parte de la formación hacia los alumnos. Y en sentido de poseer el don de la palabra, también estamos viendo al hábito de la lectura. Un maestro se lee, tiene un vocabulario amplio, enriquece su conocimiento, mejora muchos aspectos que tienen que influir en los estudiantes. Siguiente característica. Cuenta con buenas reservas de paciencia. La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos cuando esperamos. O sea, la paciencia es una virtud característica propia del maestro. Saber cómo orientar, guiar a los estudiantes, principalmente a los niños. Muchos dicen la paciencia es una virtud que solo poseen los maestros. Y quizá personas que no son maestros tienen una gran virtud, tenían que ser maestros, pero por alguna circunstancia no lo son. Sin embargo, hay maestros que lo son, pero no tienen paciencia. O sea, el maestro paciente podría ser para muchos el maestro ideal. Siguiente característica: entusiasta y entregado. La docencia es una profesión que rinde tarde sus frutos. A eso nos referimos a las generaciones de niños, que qué satisfactorio es para un maestro ya jubilado, por ejemplo, ver a aquellos que en su momento fueron niños o alumnos convertidos en grandes ciudadanos, y muchos de ellos profesionales que dan su granito de arena, aportan a la patria. Siguiente, posee entereza y autoridad.
La autoridad es una facultad natural que confiere al que la posee el don de provocar el respeto. La autoridad es fuente natural de fuerza moral, decía Salvador de Madariaga, un escritor español. La autoridad no es ser rígido, autoridad no es ser prepotente, sino que ganarse el respeto. Es humilde. Para muchos, esta característica es esencial. El maestro humilde. Los alumnos no están para satisfacer el ego del maestro. El maestro, entre más preparado esté, tiene que ser más humilde para poder llegar aún más lejos. Característica esencial. Siguiente. Valora y estimula la creatividad. No siempre un examen escrito será la mejor forma de medir el aprendizaje, me dicen muchos pedagogos. Y eso es así. Las evaluaciones, los exámenes escritos son tradicionales. El maestro tiene que estimular, aunque él en el fondo sepa que un trabajo no fue tan bien hecho, pero él tiene que estimular, decir al alumno, bueno, muy bien, el trabajo está bien hecho, para la próxima tiene que ser mejor. El maestro es intuitivo y observador. Observador, bueno, identificar problemas. Actualmente tanto problema de aprendizaje. Estudiantes que necesitan ser atendidos a través de un sistema de educación especial. Y ser muy observador, ¿ya? Anticiparse a los hechos, identificar los problemas que están en el entorno de la educación de los alumnos. Bueno, entonces, el maestro ideal, hay muchas características, muchas cualidades que tiene que observarse y hay muy buenos maestros. Para muchos este es el maestro ideal, para otros no, o sea, para otros es el maestro ideal, para otros no, en fin, cada quien con sus criterios, dependiendo diferentes aspectos a evaluar. Muchísimas gracias por su atención solamente y Dios les bendiga.